Hoy estaríamos viendo entonces lo que corresponde a la norma internacional de contabilidad número 1, que se refiere a la presentación de estados financieros. Esta norma ya es una norma un poco más específica, y la semana pasada, antepasada, habíamos visto el marco conceptual, que era el cuerpo normativo, por así decirlo, general. Ya aquí son cuerpos normativos más específicos, van a ir tocando ciertos temas en particular. Esta NIC 1 es de presentación de estados financieros, y el propósito como tal es la presentación y preparación de estados financieros con propósito general, en el sentido de que las normas internacionales de información financiera lo que buscan es que la contabilidad que vamos generando pueda ser entendido por cualquier persona, ¿verdad? No se trata de que los estados financieros son para un usuario que tiene un conocimiento especial, sino que cualquier persona puede entender la información. Tiene un formato estándar, tiene una serie de, por así decirlo, políticas o establecimientos que deben cumplir los estados financieros, y entonces cualquier empresa que presente estados financieros conforme a las NIF va a tener una estructura similar y debería ser de entendimiento universal. Cualquier persona sin necesidad de un conocimiento va a poder entenderlos. La NIC 1 como tal nos solicita tres cosas, se enfoca en tres cosas. Uno es proporcionar información sobre la situación financiera. Habíamos visto, cuando se trató el marco conceptual de la información financiera, que habían 5 tipos de partidas de los estados financieros. Esos 5 tipos de partidas eran activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En específico, los activos, pasivos y patrimonio les había indicado que eran partidas que permanecen a través del tiempo, es decir, que se van acumulando. Entonces, cuando hablamos de que muestran la situación financiera, estamos hablando de específicamente el activo, el pasivo y el patrimonio, que son cuentas que se van acumulando a través del tiempo y lo que muestran es la situación financiera que tiene en este momento la empresa. Por su parte, los ingresos y gastos muestran el rendimiento financiero de la institución, que es el desempeño que tuvo la empresa en un periodo específico, digamos durante este año. Esas partidas no se acumulan, sino que son específicas de ese año. Entonces, para que vayamos viendo entonces esa diferencia. La situación financiera es la acumulada que tiene la empresa a un momento, y el rendimiento financiero es solo durante ese periodo específico. Y finalmente tenemos que revelar o brindar información sobre los flujos de efectivo. Y la información sobre los flujos de efectivo va a estar relacionado con que no todos los movimientos que realiza la empresa son en efectivo. Hay algunos movimientos que la literatura llama virtuales, que aunque nosotros tenemos que incorporarlos en la contabilidad, no representan salidas o entradas de efectivo. Entonces, cuando nosotros presentamos el rendimiento financiero o la situación financiera de la empresa, va a incluir movimientos que no necesariamente son en efectivo. Entonces, al final hay que explicar el motivo por el cual en mis cuentas bancarias tengo un monto, pero según los libros hay otro monto. ¿Dudas con estas series de informaciones que tiene que presentar la empresa en sus estados financieros? No, profe. Bien, la NIC 1 nos habla de que el
conjunto completo de estados financieros que yo debería presentar es este. Son 5 estados. Bueno, más o menos son estados. Hay lo que son notas. Bueno, el primer estado se llama estado de situación financiera. Un poco muy relacionado con el tipo de información que estábamos solicitando se brinde de conformidad con los requisitos de la misma NIC. El estado de situación financiera nos va a dar información de los activos, pasivos y del patrimonio, que, como dije, es la información acumulada hasta cierta fecha. Por otra parte, vamos a tener el estado de resultado integral. Este estado de resultado integral también antes se llamaba de pérdidas y ganancias. En algunos textos lo van a encontrar aún como de pérdidas y ganancias, aunque su nombre correcto es estado de resultado integral. Y es un estado que lo que brinda es la información de los ingresos y gastos, clasificados de acuerdo a la operación de la empresa. Si la empresa es productora, ¿verdad? Ella misma genera sus productos, vamos a tener una clasificación completa de lo que es producción, distribución, parte administrativa y otras cargas financieras o otros gastos que tenga la empresa. Pero el estado de resultado integral lo que más son los ingresos y gastos clasificados por los elementos internos. Tendríamos el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio se va a relacionar con el estado de situación financiera. La norma nos da esta, digamos, lista. Sin embargo, el estado de cambios en el patrimonio podríamos decir que va antes del estado de situación financiera, en el entendido que el estado de cambios en el patrimonio es el que explica la evolución de los movimientos del patrimonio. Entonces, lo que al final el estado de cambios en el patrimonio vaya a explicar es lo que me va a llevar al estado de situación financiera en la parte de patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, entonces, es una extensión o un detalle específicamente de los movimientos del patrimonio. Y tiene esa particularidad porque los movimientos del patrimonio tienen una implicación directa sobre sus socios. Entonces, es una información muy sensible para estos y por eso se hace tan importante que revelemos esos movimientos que va teniendo el patrimonio a través del tiempo. Como un cuarto elemento está el estado de flujos de efectivo, que va a recibir información de todos los demás, de manera tal que vamos a ir recibiendo de cada uno de ellos cuáles son los movimientos que tienen para ir depurando aquellos que no son en efectivo y poder explicarle a los socios de la empresa por qué en estados financieros tengo X ganancia, pero en efectivo no tengo eso mismo, sino que tengo más o que tengo menos, lo cual se va a deber, como les decía, aquí hay unas partidas virtuales que tenemos que registrar que no son propiamente movimientos de efectivo. Y finalmente las notas de los estados financieros. Todos estos, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en patrimonio, el estado de flujos de efectivo, nos da un resumen de la información de la empresa. Sin embargo, esa información podría tener un mayor grado de detalle en algunos casos, inclusive una explicación adicional sobre sucesos o sobre las políticas que utilizó la empresa para hacer esos registros. Todo eso va a ir en las notas de los estados financieros, que son explicaciones adicionales que da la empresa, así como las políticas contables que ha adoptado con relación a determinado partida. Muy importante que la NIC 1 nos habla
de que hay que hacer cierta clasificación en nuestras partidas. Específicamente en las de activos y pasivos nos habla de que van a haber unas cuentas que son corrientes y otras cuentas que son no corrientes. Las partidas corrientes son aquellas que son para un periodo de 12 meses y las no corrientes para un periodo superior a 12 meses. Entonces, esa clasificación de corriente y no corriente específicamente la vamos a tener aquí en el estado de cambios en el patrimonio y la vamos a aplicar únicamente a lo que son activos y pasivos. Entonces, al final del estado de situación financiera vamos a tener 5 secciones: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y el patrimonio que habíamos dicho proviene su información del estado de cambios en el patrimonio. Amor. Por otra parte, se nos dice que en las notas de los estados financieros específicamente tengo que explicar dos cosas. Uno, que es la base de medición que utilizo, y otra son las políticas contables. Las políticas contables. Las bases de medición las vamos a entender como aquellos elementos por medio de los cuales vamos a hacer el reconocimiento del importe de determinadas partidas, y por su parte las políticas contables están relacionadas con aquellos elementos de las NIF que yo estoy adoptando. La NIF, como vamos a ir viendo a lo largo de este curso y otros cursos, nos da varios caminos a elegir. Entonces, yo sí tengo que ir eligiendo alguna vía y al mismo tiempo tengo que irla documentando. Y como cualquier usuario puede ver los estados financieros y debería poder entenderlos, por eso es que las notas dan esa explicación adicional de lo que nosotros estamos haciendo. Por otra parte, los estados financieros además tienen unos elementos generales que tenemos que tener en cuenta. El nombre de la empresa, muy importante. Y además, conforme a lo que habíamos visto de los tipos de sociedad, entonces tenemos que revelar cuál es el tipo de sociedad, si es una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, ¿verdad? Eso es parte del nombre como tal de la empresa, es muy importante, porque las políticas contables van a cambiar de conformidad al tipo de empresa. También es muy importante revelar si son individuales o un consolidado. La mayor parte de empresas son individuales. Sin embargo, hay algunas empresas que son un consolidado en el entendido de que pertenecen a un grupo. Como por ejemplo, todas estas empresas, vamos a poner un caso en el Banco Nacional, que ellos tienen como tal el banco, pero además también tienen una empresa que se encarga de la bolsa y además tienen una empresa que se encarga de seguros. Bueno, ya esto es por una normativa propiamente de las superintendencias, pero son varias empresas que trabajan en forma individual, pero al mismo tiempo en forma grupal. Al final, todas son parte de lo que es el Banco Nacional, pero cada una de ellas se encarga de algo diferente. Entonces, cuando sucede ese tipo de situaciones, tenemos que revelar los estados financieros, de que son estados financieros de una empresa individual o estados financieros de empresas consolidadas en el entendido de que pertenecen a grupos empresariales. La fecha del informe es muy importante.
Y generalmente los estados financieros son mensuales o anuales, pero puede ser que lo hayan hecho por determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, que yo haya emitido los estados financieros de los últimos 6 meses. Entonces, tengo que establecer en alguna parte del estado financiero el periodo de tiempo. La moneda, en nuestro caso, la moneda funcional de Costa Rica va a ser colón, pero puede ser, y muy relacionado con que podrían ser empresas individuales o consolidadas, que si bien es cierto, la empresa opera aquí, su moneda suelta y entonces yo tengo que hacer una conversión a la moneda extranjera y podría presentarlo en una moneda diferente al colón, o puede ser que los presente en colones, pero además los presente convertidos a otra moneda. Y el grado de redondeo, generalmente estados financieros se presentan sin decimales, pero en algunos casos, cuando es relevante, se presentan con cierto grado de redondeo. Ese redondeo también hay que poner. De eso lo iremos viendo cuando llegamos al tema 2, pero estos son los elementos que debe tener el estado financiero. Y de hecho, todos los 5 elementos lo que nos van a permitir es generar el encabezado del estado financiero. Y finalmente tendríamos lo que son características generales. Ya algunas características generales las menciona el marco conceptual de la información financiera, pero la NIC 1 en específico toma algunos de estos elementos y vuelve a mencionar que los estados financieros deben cumplir con el mismo. Uno es la presentación razonable. Y por presentación razonable nos estamos refiriendo a que los estados financieros van a presentar o van a hacer una representación fiel de los elementos económicos o que tienen alguna sustancia económica de la empresa. En este sentido, ¿verdad? Habíamos hablado de unos documentos comerciales que los estados financieros representan la información que proviene de esos documentos comerciales, pero no necesariamente toda la información va a provenir de elementos comerciales, porque hay otros sucesos que no provienen de esos documentos que también tenemos que revelar. Entonces, la presentación razonable es que todos aquellos elementos que nosotros conocemos tienen esa implicación económica sobre la empresa han sido presentados en los estados financieros, en la contabilidad de la empresa. Como segundo punto nos dice que tenemos que tener un cumplimiento de las NIF y nos dice que si yo digo que cumplo con las NIF, tengo que cumplir con absolutamente todas las NIF. No es que cumplo parcialmente con las NIF, que aplico la NIF, la NIC 2 y nada más, sino que tengo que cumplir con todas las NIC. Y todas las NIC ir en el conjunto completo que habíamos visto la vez anterior, que tenía 4 cuerpos normativos: las NIC, las NIF y las interpretaciones de las NIC y de las NIF, y también tenía el marco conceptual y básicamente ese es el cuerpo principal de las NIF. Entonces, si yo considero que cumplo con las NIF, cumplo con todas las normas salariales. No es que cumplo parcialmente con ellas o que hay alguna que no cumple en específico. No tengo que cumplir con todas. Todos los estados se generan con base a la hipótesis de negocio en marcha, que recordamos, la hipótesis de negocio en marcha es que la empresa va a seguir operando. No es que yo la voy a liquidar en el corto plazo, sino que ella opera a lo largo del tiempo y la vamos a estar o vamos a ir generando información que es bueno, es el siguiente punto, es acumulativa, ¿verdad? No es una información de que al día de mañana ya se va a terminar todo, sino que es una información que es para el largo plazo. La empresa va a seguir operando, que es lo normal de cualquier institución. Y entonces esto se relaciona con el siguiente requisito que nos da la norma, que es la base contable de acumulación o de venco.
Y esta base contable de acumulación o devengo es que voy a ir, como su nombre lo indica, acumulando la información financiera, pero o a su vez tiene dos elementos. Uno es que la información se va a ir acumulando, pero además independiente del momento en que yo reciba entradas o salidas de efectivo, la voy a ir generando cuando la empresa tenga el beneficio como tal. Por ejemplo, en el caso de los ingresos o gastos, cuando yo tengo el derecho al ingreso, lo voy a reconocer, independiente de que me lo paguen ya o no. Y lo mismo sucede con el gasto. En el momento que tengo la obligación de pagarlo, lo tengo que ir registrando. Es decir, ahí se me van acumulando de una forma por pagar o por cobrar, independiente de que me lo paguen aún o que yo tenga que pagarlo, que es lo que sucede en una contabilidad con alguna otra base de efectivo o que no sea acumulación, que nada más van pagando o van registrando en el momento en que cobraron o que pagaron. Eso no puede ser la contabilidad con base a las NIF, porque la contabilidad con base a las NIF nos dice que en el momento en que sucede el elemento económico vamos a registrarlo. Por otra parte nos dice que cualquier partida de los estados financieros tenemos que determinar si es o si tiene alguna materialidad o importancia relativa. Y vamos a entender la materialidad o importancia relativa si esa partida de los estados financieros tiene una implicación directa sobre la toma de decisiones. Entonces, si yo hago esa evaluación sobre la materialidad o importancia relativa, me daré cuenta cuáles son las partidas que son más importantes para la toma de decisiones y que un error o una omisión en el mismo van a generar un problema sobre el usuario final, porque al final estoy dando una limitación de información. Si una partida muy importante, yo cometí un error y brindé igual esa información para el usuario final, va a ser un problema porque tiene información pues tal vez no falsa, ¿verdad? Pero sí una información que no le va a ayudar para la toma de decisiones, que al final es el objetivo de los estados financieros, o por lo menos una toma de decisiones incorrecta. Otro elemento que nos dice la NIC 1 es la compensación. Yo no puedo compensar un activo con un pasivo o con alguna acta partida, que es algo que sí llega a suceder en la vida real con algunas actas bases contables y que además pues en el ejercicio como tal sí se da, ¿verdad? Si yo tengo un cliente que además es proveedor, generalmente tomo su cuenta por cobrar y le quito la cuenta por pagar y entonces al final queda o que yo le debo a ese cliente o que el cliente me debe y ahí lo ajusta. Para fines contables no podemos hacer eso, sí, no, ¿verdad? La información contable debe ser completa, cuánto es lo que debo y cuánto es lo que me deben, independiente que sea el mismo cliente, sea la misma institución. Entonces no puedo compensar uno con otro, aunque en la práctica sí se pueda realizar. Tendríamos que llevar un doble registro porque a nivel de NIF sí tendríamos que presentar la información completa. En tanto, en la práctica, pues la realidad es que sí se genera cierta compensación de elementos cuando sucede ese tipo de suceso, ¿verdad? Que es relativamente común de que un cliente además sea proveedor. Por otra parte, también nos habla sobre la frecuencia de la información. La frecuencia de la información contable, que también ya lo había mencionado, lo normal es que sea mensual o anual. De hecho, la periodicidad mínima que nos dice la norma es anual. Entonces, todos los años por lo menos deberíamos tener un conjunto completo de estados financieros, lo cual a su vez a nivel nacional se toma por parte de lo que es el Ministerio de Hacienda
que ocupa la información financiera de la empresa también una vez al año, por lo menos con esa frecuencia. Entonces, hay una cierta obligación de la empresa de generar los estados financieros, por lo menos una vez al año, para cumplir con sus obligaciones de índole tributaria. Entonces ahí hay una cierta homogeneidad con la normativa. También nos habla de que la información tiene que ser comparativa. Muy importante, la información es comparativa en el entendido que vamos a poner la información de este año, pero además vamos a poder revelar la información del año pasado. Y si no solo la información del año pasado, sino que estoy con meses, entonces la información de este mes versus la información del mes anterior o de meses anteriores si quisiera hacerlo por más de un periodo. Eso es muy importante porque la información comparativa es la que nos va a permitir determinar si algo está mejorando. Por ejemplo, si yo estuviera viendo los estados financieros de la empresa a nivel de estado de resultados, la única forma de saber que la empresa está vendiendo más es que sea comparativa, que yo pueda ver por mes a ver si efectivamente mis políticas institucionales están favoreciendo ese crecimiento en el nivel de ventas. Entonces es el objetivo de la norma, que uno pueda tomar decisiones sobre si la empresa está mejor o no de lo que estaba antes. Por eso es que es comparativa a través del tiempo. Y finalmente, para que esa comparación sea real, la información tiene que tener o cumplir con una uniformidad. Es decir, no es que hoy lo voy a hacer de una forma y mañana lo voy a hacer de otra forma y la siguiente oportunidad de otra forma. Las políticas que yo escojo y que revelo en las notas de los estados financieros deben permanecer a través del tiempo, de forma tal que la información sea comparativa. Entonces, si yo adopto ciertas políticas o ciertos tratamientos sobre la información financiera de la empresa, tengo que mantenerlo. Y tampoco es que va a quedar ahí para toda la vida. Puede ser que yo lo cambie en algún momento. De hecho, la norma lo permite. Pero sí debe de permanecer con un cierto margen de tiempo. De forma que por lo menos durante ese periodo de tiempo que se mantuvo la política, la información en ese es comparativo y cuando hago el cambio debo establecer que ahí es el cambio para poder hacerlo comparativo igual y lo voy a hacer comparativo porque yo sé la política, sé entonces cuál es el cambio que hubo, entonces no va a afectar al final a un usuario de estados financieros. Bien, creo que con esta filmina se terminaría el tema 1. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? La NIC 1 es mucho más extensa, ¿verdad? Ella habla de uno por uno los estados financieros, por lo menos para fines de evaluación, lo vamos a ocupar un poco más general.